comienzo a la exposición del quinto foro de formación y hoy con Francisco, director espiritual, va a dar la jornada de formación. Yo sé que va a costar mucho trabajo, con un tema un poco denso y yo se lo agradezco que además sé que se ha tirado un tiempo de preparación porque no hay mucho tema sobre eso, material. Y nada, como usted quiera, podemos empezar a Del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Que envíe, Señor, tu Espíritu. Oh Dios, que instruye los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos el bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Vamos a soportar en una hora y una hora y media más o menos. Los hijos, no. Tranquilo, Rafa, allí hay silla. Yo digo que seáis condescendientes conmigo, porque en verdad no hay mucho escrito sobre esto, y sobre todo por una de las ideas del Santo Padre del Papa. Él dice que no se trata tanto de producir documentos, sino de suscitar pues espíritus de sueño, de profecía, de ilusión y de ganas de evangelizar, no tanto la cosa pues técnica y teórica, sino más la vivencia de vivir la sinodalidad dentro de la Iglesia, ¿no? Entonces, casi lo que yo he leído, que hay un vademecum que se ha preparado, está aprobado por el dicasterio de la doctrina de la Congregación para... dilo tú. La Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? Está aprobado por ellos. Hay otro documento también que se hizo en el 2018, pero vamos, muy poquito, y todo eso está basado en la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo para los Obispos del Papa San Pablo VI, que bueno, el Papa Francisco pues ahí dirigió un discurso, y también en la apertura del proceso del Sínodo en el 2021. Sí que digo una cosa, que en este tema vamos ya desfasados en el tiempo, ahora veremos por qué, porque el tren digamos que ha pasado, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, y digamos que el tema de la sinodalidad o este espíritu que el Papa está creando en todo el mundo, porque no solamente, como decía Pablo, es que las hermandades nos dicen que tenemos que dar formación a la sinodalidad, no solamente a las hermandades, sino a los sacerdotes, en los colegios, en las capellanías, en los hospitales, en las universidades, o sea, en todos los estamentos, organismos y movimientos de la Iglesia. Esto se está llevando a cabo, ¿no? Para que la gente nos empapemos, los bautizados, los que formamos parte de la Iglesia católica, nos empapemos pues, y tengamos una idea de lo que va el tema de la sinodalidad, que en el fondo no deja de ser lo que la Iglesia vivimos en el día a día, o sea, lo que vivimos actualmente. No es una forma, digamos, como de refrescar, hacer memoria, tomar conciencia de la importancia vital en la época en que vivimos, social, política, religiosa, cultural, pues con todas las ideologías, el transhumanismo, o sea, todo lo que hay, ¿no? Pues oye, que la Iglesia pues está ahí también. La Iglesia no se mira a sí misma, a su propio ombligo, sino que tiene pues la misión principal de ir a evangelizar a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pues, como dice el Papa, la Iglesia, para que sea una verdadera Iglesia sinodal, tiene que ser una Iglesia abierta y en salida, en diálogo constante con la sociedad, entre nosotros mismos, empezando por el Papa, entre los obispos, entre los sacerdotes, las parroquias, las comunidades, las conferencias episcopales, vicarías, arciprestazgos, hermandades, movimientos de la Iglesia, universidades, o sea, todo, ¿no? Todo eso. Bueno, pues
podemos preguntarnos qué es la sinodalidad, ¿qué es la sinodalidad? Y la sinodalidad, o la palabra sinodalidad, viene de sínodo, sínodo que quiere decir camino conjunto, o caminar conjuntamente, caminar en comunidad, que esa es la idea principal. Somos el pueblo de Dios que camina unido bajo el callado de Pedro, con el pastoreo de los obispos y pues la aportación de todos los fieles, de todos los laicos, ¿no? Todos formamos pues ese cuerpo que es la Iglesia. Y se nos invita pues esa idea de caminar juntos, caminar juntos. Y pues bueno, dentro de la sinodalidad vamos a ver la llamada en ese caminar juntos, la Iglesia lo que la hace constitutivamente sinodal, lo que es la escucha de las Escrituras o de la referencia de las Sagradas Escrituras para vivir el espíritu de la sinodalidad y cómo se lleva a cabo la sinodalidad pues en acción. Unas pistas para que nosotros podamos trabajar, meditar y llevarla a cabo, pues aquí sería en la Junta de Gobierno, y dentro de la Junta de Gobierno pues invitar también a todos los hermanos que quieran participar pues en el trabajo de lo que es la sinodalidad, ¿no? Vamos a ver. Ustedes saben que bueno, los sínodos son asambleas que pueden ser a nivel regional, a nivel diocesano, a nivel nacional o a nivel, pues bueno, a nivel de toda la Iglesia universal, ¿no? Que se convoca a través de la palabra de Dios, escuchando al Espíritu Santo en cuestiones doctrinales, litúrgicas, canónicas, pastorales. Bueno, así que llegamos al Concilio Vaticano II, después de todo lo largo de la historia de la Iglesia en estos 20 siglos, la Iglesia como pueblo de Dios. Yo, mira, yo me enrollo y yo sé lo que va a pasar así, porque aquí hay copia, hay materia y yo me empiezo a ir a meter, pero bueno, a ver si soy capaz de sintetizar esto un poquito, ¿no? A ver si intentamos desintetizar. Mira, vamos a ver. Yo decía antes que vamos tarde en este tema porque el sínodo se abrió en octubre del 2021. Se mandó algunas orientaciones para que se trabajasen en las diócesis a través de los obispos y se llegasen unas conclusiones que se presentaban en abril del 2022. O sea que el trabajo primero, o esta fase primera, ya está concluida, ya está hecha. Sí que, bueno, esta fase de consulta al pueblo de Dios, la consulta al pueblo de Dios, porque aquí se nos repite por activa y por pasiva que la sinodalidad se lleva a cabo no algo como solamente el Papa, no solamente los obispos, sino que el Santo Padre quiere ser partícipe a todo el pueblo de Dios, a todos los bautizados, consultar a ver por dónde respira, cuáles son las inquietudes, cuáles son los problemas, cuáles son las dificultades, para, pues bueno, entre todos, digamos, hacer como una puesta en común a nivel diocesano, después de nivel diocesano, a nivel regional, a nivel nacional, con conferencia episcopal española, en comunión con todos los obispos, a nivel continental, y después pues todo esto llevarlo a nivel universal dentro de la Iglesia Católica, que se celebrará en octubre del 2023 pues la asamblea de todos los obispos de la Iglesia, para a ver qué conclusiones se sacan, qué líneas de trabajo y qué nos van a aportar de nuevo a través de los pastores, a través de los obispos, pues el trabajo que se pretende llevar a cabo dentro de la Iglesia para guiar al pueblo de Dios, para que tomemos conciencia, para trabajar en este espíritu que tanto se nos remarcha y se nos marca con el tema de la sinodalidad, el tema de la sinodalidad. Pues bueno, mira, la pregunta fundamental, que esto lo repiten por activa y por pasiva, tanto el Santo Padre, en la conmemoración del 50 aniversario en el 2015 de la institución del Sínodo de los Obispos, como en la apertura del mismo sínodo, pregunta fundamental: ¿cómo se realiza hoy el caminar juntos en la iglesia particular? ¿Cómo se realiza hoy caminar juntos en nuestra iglesia particular? Y fijaros lo que se dice. Por eso yo decía al principio que es lo que vivimos pues día a día, ¿no? Que primero hay que preguntarse, claro, la propia diócesis, que es la iglesia local, como cabeza y pastor, nuestro obispo, entre los párrocos, las parroquias, las comunidades,
entre los obispos y el Papa, la forma de vida religiosa, la forma de vida consagrada, asociaciones, movimientos de laicos, instituciones diversas, escuelas, hospitales, universidades, fundaciones, organizaciones caritativas, hermandades, cáritas, o sea, y pues todos los grupos dentro de la Iglesia. Dentro de este caminar juntos se nos propone un bloque de 10 núcleos temáticos, que yo esto no lo voy a tratar, simplemente lo voy a reseñar y para si ustedes lo quieren trabajar, este es el documento, por decirlo de alguna manera, el documento marco que se puede trabajar a nivel de hermandad y a nivel de junta de gobierno. Al final del documento, que prácticamente es un compendio pues del Vademecum, de la conmemoración del 50 aniversario, de la apertura del sínodo del Papa, porque viene a recoger pues las mismas ideas por todos sitios. Bueno, pues aquí vienen estos 10 bloques temáticos con unas cuestiones, con unas preguntas para trabajar en común, que eso sería lo suyo, no la charla esta, porque la charla es lo de menos, para más o menos informarnos qué es lo que es la sinodalidad y por dónde respira la Iglesia. Pues estos 10 bloques son compañeros de viaje, escucha, tomar la palabra, celebrar la oración y la liturgia, la corresponsabilidad en la misión, el diálogo en la Iglesia y en la sociedad, con otras confesiones cristianas, autoridad y participación, discernir y decidir, y formación para la sinodalidad. Esto suena así, pero si entramos en estos temas y lo leemos un poquito, lo trabajamos un poquito, son cosas muy simples y muy sencillas, porque ¿qué es lo que es la escucha? ¿Qué es lo que es la palabra de Dios? ¿Qué son las celebraciones litúrgicas? Volvemos a lo mismo. Es el día a día de lo que vivimos en las parroquias. Así de simple y así de sencillo. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces caemos en la rutina, nos falta la ilusión, la alegría, la apatía, en esto de... Y por eso tanto dice el Santo Padre de que no tengamos miedo de entrar en ese espíritu de la sinodalidad, ¿no? De tener un corazón abierto, de una mente abierta, de que a los mismos obispos, de que no esa duda, porque siempre te parece que la Iglesia es una, se nos propone una cosa asamblearia, como si perdiéramos un poco el sentido por el miedo de la Iglesia jerárquica, de la autoridad de la Iglesia, la disciplina de la Iglesia, el magisterio, la doctrina, de que no tengamos miedo, porque también habla en todos estos documentos, pues precisamente del sensu fidei, de Pedro como cabeza de la Iglesia, o sea, el Papa como cabeza de la Iglesia, los obispos en comunión con el Santo Padre, los fieles en comunión con los obispos y con la doctrina, el magisterio y la tradición de la Iglesia, o sea, de no tener miedo. De hecho, ustedes saben que el Concilio Vaticano II lo convocó el Papa San Juan XXIII, lo clausuró San Pablo VI, y San Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, vio la necesidad de crear este nuevo organismo, esta nueva institución del Sínodo de los Obispos, para estar continuamente en comunión, porque no es lo mismo la Iglesia en América Latina que en el sur de África, que en Asia, que en Japón, que en cualquier país de Europa Occidental o cualquier país europeo. Las culturas, las tradiciones, las formas de expresión son totalmente distintas. Sí que es cierto que la esencia de la verdad y del Evangelio, eso no cambia, ¿no? Podrá cambiar el continente, pero no el contenido. El contenido es el magisterio de la Iglesia, la tradición viva de la Iglesia, la esperanza, ¿no? Pues bien, ahí el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II también dijo que esto se podía mejorar con el tiempo, que se podía renovar, ir a mejor. El Papa Benedicto XVI incluso también pues dio otro giro al tema del sínodo de los obispos y a vivir la sinodalidad, la comunión entre el Papa, los pastores y el pueblo de Dios. Y aquí pues se nos marca unos niveles para vivir la sinodalidad. Tenemos el estilo que estructura una iglesia sinodal. Y esto sí, porque esto no me lo voy a aprender ni de... O sea, lo voy a leer, son unos puntos que se nos dan, ¿no? Dice, hacer memoria sobre cómo el Espíritu ha guiado el camino de la iglesia en la historia. Y nos llama hoy a ser testigos del amor de Dios. Pues bueno,
fijaros cuántos años llevamos, cuántos siglos llevamos ya, 20 años. Pues meditar y retomar, yo digo muchas veces, uno piensa, nosotros gracias a Dios tenemos la gran fortuna y la garantía o el garante que desde el Papa actual, el Papa Francisco, hacia atrás, tenemos Papa tras Papa ininterrumpidamente, eso es garantía de la fe que profesamos, que hunde sus raíces en el tiempo hacia atrás hasta los tiempos apóstoles. ¿No? Pues entonces, hacer memoria pues de todo, desde el martirio, desde la persecución, desde el monacato, las órdenes mendicantes, las órdenes hospitalarias, las facultades, o sea, todo lo que la Iglesia ha aportado para la evangelización y también a la humanidad, porque no olvidemos que las facultades, las universidades y los hospitales, gracias a Dios y a Dios gracias, surgieron al amparo de la Iglesia. Eso es, o sea, en ese sentido, el que tenga un poquito de sensatez y sentido histórico y mire la historia, eso es así, ¿no? Eso es así. Vivir la sinodalidad como un proceso participativo, inclusivo, que ofrezca a cada uno la oportunidad de expresarse, o sea, todos tienen, el Papa nos dice que todos tenemos derecho a hablar, a ser escuchados, a expresarnos en favor del bien de la Iglesia y en bien de la familia humana, experimentar los modos participativos de ejercitar la responsabilidad en el anuncio del Evangelio y el compromiso de todos. ¿Por qué? Porque como decimos, oye, yo decía, en la parroquia, por poner un ejemplo tan chiquitito, y no solamente en la parroquia, aquí el hermano mayor, si no fuese por la Junta de Gobierno y con los colaboradores que tiene la hermandad, si no fuese en la parroquia, si no fuese por las hermandades, catequesis, cáritas, adoración nocturna, hermandades, o sea, como iba a tirar uno de la parroquia, imposible. O sea que esto es, la Iglesia es misión de todo evangelizado, ¿no? De tener conciencia de decir que no, que esto, como se decía antiguamente, esto es cosa de los curas y de las monjas, que no, que esto es cosa de todo bautizado, ¿no? Todos hemos recibido el don y la gracia del Espíritu Santo, hemos sido ungidos sacerdotes, profetas y reyes en nuestro bautismo, y todo bautizado está llamado a evangelizar y a participar de la misión de la Iglesia. Examinar cómo se vive en la Iglesia la responsabilidad y el poder en las estructuras que se gestionan, o sea, desde el Santo Padre, los obispos, vicarios, arciprestes, o sea, todo lo que es, digamos, esa Iglesia jerárquica y piramidal, que como dice el Santo Padre, es como una especie de la base en un triángulo, pero invertido. La base en la cúspide, el culmen en un triángulo, está arriba. En la Iglesia dice el Santo Padre que está abajo, invertido. ¿Por qué? Porque desde el ministerio, desde el Santo Padre a los obispos, los sacerdotes y todo, empezando por el Papa, que se le llama servidor, ¿no? El siervo de los siervos. Somos ministros, servidores, los más pequeños, los que, o sea, ese espíritu de sí, la jerarquía de la Iglesia, porque necesitamos una cabeza visible del Papa que conduce, que guía bajo la comunión de los obispos y los obispos en comunión con el pueblo de Dios, pero esa responsabilidad y ese compromiso de ese caminar juntos todos con nuestros pastores y con el Santo Padre. El sostener la comunidad cristiana como sujeto creíble y socio fiable en camino, en diálogo social, sanación, reconciliación, inclusión, participación, reconstrucción de la democracia, promoción de la fraternidad, de la amistad social. O sea que esto abarca no solamente a la Iglesia como tal, ni nos miramos a nuestro propio ombligo, sino que abarca pues a la sociedad, a la humanidad y al mundo entero, empezando por la parte local, por la parte nacional y por la Iglesia universal. Bueno, aquí dice también que en los documentos que la primera fase, esta de escucha y de consulta al pueblo de Dios, en las iglesias particulares, como ya he dicho, se abrió en el 2021, se ha clausurado en el 2022. Nosotros como arciprestazgo, pues este año pasado, del 2022, dedicamos una de las reuniones del arciprestazgo, precisamente pues hicimos memoria de la historia de nuestra propia diócesis, como recuerdo que el cardenal era, después recientemente del Concilio Vaticano II, de que convocó un sínodo en nuestra propia diócesis. Se trabajó en las parroquias junto con los párrocos y las aportaciones para llevar a cabo y hacer efectivo las orientaciones y las guías del Concilio Ecuménico Vaticano II. ¿No? O sea que es algo que en la Iglesia pues se ha venido haciendo, ¿no? Vamos saltando cositas porque si no
Esto puede darnos aquí sí. Mirad, el Papa hace referencia también en este caminar juntos, citando continuamente a Evangelio Gaudium y Fratelli Tutti, las dos encíclicas, ¿no? Que dice que en este caminar juntos tenemos que tener en cuenta el clamor de los pobres y el clamor de la tierra. ¿Saben cuánto ha dedicado el Papa a la ecología, a la sostenibilidad, a la conservación de la tierra, en fin, todo esto? Y le va a afrontar también la falta de fe. Vivimos en un mundo totalmente, pues, secularizado, ¿no? O sea, la corrupción dentro de la misma Iglesia. Ustedes sabéis el dolor y las heridas tan grandes que han causado los abusos sexuales de poder y de conciencia. Todo esto dice el Santo Padre que hay que tenerlo muy en cuenta. Las condiciones de países mayoritarias católicas. Hay muchos países que para nosotros es importante vivir la fe. Hay otros países que no tienen la libertad, que son minorías católicas en sus países y además perseguidos y que viven la fe en la clandestinidad. Ustedes saben, con estos años de atrás, con todo el tema del ISIS y todo esto, cuántos mártires ha habido, la iglesia perseguida, bueno, en la iglesia en China, esa doble iglesia que hay, la iglesia nacional y la iglesia que está en comunión con el Santo Padre, en fin, que todo eso hay que tenerlo, ¿no? El martirio que se da dentro de la iglesia. La mentalidad secularizada que tiende a expulsar la religión del espacio público. Ustedes saben, hoy también pues, por la iglesia van a piñón fijo, no solamente por la religión en el espacio público, sino hoy con todas las ideologías, ¿no? Que va todo en contra de lo que es la ley de Dios, los mandamientos de la ley de Dios y todo lo que es la dignidad que reviste al ser humano como hombre y como mujer, y de ahí pues tira todo lo que quiera, ¿vale? Y todo esto dice que tiene un impacto, claro que tiene un impacto en el significado y en la expresión de caminar juntos. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo, vivimos en medio de la sociedad, en medio de una comunidad, pues, de una ciudad, de un pueblo, de una nación, y que donde nosotros no vivimos ajenos, vivimos pues, dentro de una sociedad. Y como tal, pues, todas estas cosas repercuten pues, también en el seno de la Iglesia, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de comunicarnos, de darnos, de entregarnos, en fin, ustedes saben. Y vamos a ver. Aquí también se nos recuerda y se nos refresca que el tema de la sinodalidad y de la comunión entre el Papa, los obispos y el pueblo de Dios es algo que siempre se ha vivido en la Iglesia, y nos recuerda que en el primer milenio, pues ustedes saben, Sefe y el resto, cuántas herejías había a través de la Iglesia. Cuántas herejías había a través de la Iglesia. Intentando dividir a la Iglesia. Bueno, pues en ese sentido siempre se ha expresado, como decía San Agustín, la fe de todos los bautizados, lo que hoy el Concilio Vaticano II como definió como el sensus fidei, o sea, el sentir del pueblo de Dios, porque el Espíritu Santo actúa en todos los bautizados, y el pueblo, cuando cree en comunión con los obispos y con el Papa, es muy difícil que se equivoque. Bueno, incluso se habla de la infalibilidad del sensus fidei en el pueblo de Dios. Pues bueno, eso se ha venido practicando pues desde toda la antigüedad, ¿no? Citan a San Juan Crisóstomo, como padre de la Iglesia, también, que nos dice que Iglesia y sínodo es sinónimo. Decir sínodo es decir Iglesia, y decir Iglesia es decir sínodo. ¿Por qué? Porque el sínodo se convoca, pues eso, al Papa, a los obispos y a todo el pueblo de Dios, que es ni más ni menos simplemente que la Iglesia. Y también nos dicen que en el segundo milenio, incluso en el medievo y en la Edad Moderna, cuando se acentúa mucho más la jerarquía eclesiástica, la autoridad del Papa, de los obispos, ustedes saben, con la reforma, con toda la reforma protestante, luterana, Calvino, todo lo que vino, todas las divisiones que hubo en la Iglesia, pues a pesar de todo, en el Concilio de Trento, pues el Papa no dejó nunca, los papas nunca han dejado de consultar y de convocar a todos los obispos para definir los dogmas, el magisterio y la fe de la Iglesia. No de una forma unilateral, sino todo lo contrario, de una forma universal, ¿no? En comunión con todos los obispos, para concluir con el Concilio Ecuménico Vaticano II, que ahí incluso se llamaron pues, a las iglesias ortodoxas,
todas las iglesias protestantes, luteranas, anglicanas, o sea, porque, digamos, todos hemos recibido un bautismo, el bautismo solamente uno. Después, pues bueno, la fe, la iglesia se ha dividido, fraccionada, desgraciadamente, ¿no?, que eso se sufre, pero sí que es verdad que todos estamos bautizados, todos tenemos que aportar, tenemos que escucharnos, suscitar el diálogo, intentar tener, como dice el Santo Padre, un corazón compasivo, mostrar la ternura del rostro y del amor y la misericordia de Dios. Esto no quiere decir que se descafeíne nuestra fe, nuestra doctrina, la fe católica, sino que hay que tener un corazón abierto, ¿no? Y siempre en diálogo, pues con los que piensan o sienten distinto y diferente a nosotros. No, de ahí el respeto, y de hecho ustedes saben que en la Iglesia está el diálogo interreligioso, el ecumenismo, que, bueno, se reza con los musulmanes, con los budistas, con los hinduistas, con los judíos, católicos, cristianos, católicos, protestantes. Bueno, hay un espíritu de búsqueda, de unidad, de paz, de armonía, de belleza, ¿no? Porque todos tenemos algo que aportar para construir, pues, un mundo más bello, mejor, más hermoso, donde se dé, pues bueno, la fraternidad. De ahí, pues bueno, la alegría del Evangelio y el fraterno, o sea, todos somos hermanos, ¿no? La encíclica de Fratelli Tutti. Pues bueno, dentro de esto el Papa vuelve a insistir que no tengamos miedo, que los obispos no tengan miedo, porque bueno, se teme a que la Iglesia caiga en una iglesia asamblearia, de que esto se convierta como un parlamento, de que esto, pues bueno, un guirigay, de que uno dice una cosa, que otro dice no, porque también hay unas líneas que vienen marcadas teológicamente, a nivel disciplinar, a nivel canónico, o sea, para que no se desvirtúe ni se descafeíne, ni esto coja unos derroteros, pues que rayen, pues, la verdad de la Iglesia Católica y el magisterio, ¿no? Pero también nos invita a eso, que no tengamos miedo, no tenemos miedo, que el Espíritu Santo al final, esto es obra de Dios, y quien conduce y guía a la Iglesia a través de los siglos es el Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo nos guía, que no tengamos miedo, que nos dejemos llevar por ese espíritu de caminar juntos y de la sinodalidad, ¿vale? Vamos a ver. Ustedes imagínense, yo no sé el atractivo que ustedes tienen, pero imagínense para uno, empezar desde cero y coger y ahí y preparar, ley, escuche, en fin. Y perderlo. ¿Eh? Y perderlo. Bueno, perdí la carpeta. La cabeza va a perder. Perdí la carpeta, yo tenía todo el trabajo metido en el ordenador, pero sí que es cierto que todos los esquemas y los resúmenes que tenía hecho de todo el trabajo que venía haciendo, eso sí estaba en la carpeta, y eso eran horas de trabajo. Gracias a Dios. Que, sí, gracias a Dios, yo, bueno, en fin. Son milagros. Vamos a ver. Mira, aquí nos ponen para vivir como ejemplo la sinodalidad, basándose en las Sagradas Escrituras, en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10 y el capítulo 15. En ese sentido de tener, la Iglesia es una iglesia abierta, siempre en salida, sin prejuicio, sin miedo, dejando que el Espíritu Santo actúe, porque actúa y obra. Y en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, por recordar un poquito, en Jaffa, en Jope, el centurión Cornelio, se le presentó un ángel del Señor diciendo que fuera a Jaffa a llamar a Pedro, que él le traería la salvación a su familia y la bendición de Dios, ¿no? Claro, centurión romano, pagano, no pertenecía al pueblo de Dios, pero era un hombre, como dice, temeroso, que guardaba las cosas de Dios, aunque no pertenecía al pueblo judío. Pues bueno, van en busca de Pedro. Pedro antes tuvo una visión, que un lienzo que bajaba del cielo, Pedro coge, mata y come. No, Señor, en mí nunca ha entrado nadie impuro. ¿Quién eres tú para declarar impuro lo que yo declaro puro? Y luego Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, dice que él entendió que Dios no hace acepción de personas, sino que acoge y se revela a todo aquel que teme y ama su santo mandamiento y su santa ley. Entonces, pues, esa apertura, todos alababan y daban gloria a Dios, porque el Espíritu Santo se derramó en Jaffa, en Jope, en la casa del centurión Cornelio, sobre su familia y sobre todos los que estaban allí, dice Pedro, se derramó el Espíritu Santo igual que en nosotros. Y no eran del pueblo de Dios, ni estaban circuncidados, ni habían recibido el bautismo. Sin embargo, el Espíritu Santo obra
obra y se manifiesta. Por eso dice el Papa que no tengamos miedo. Pasa igual también con el tema en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, con el tema de la circuncisión. Pues los judíos escandalizados porque había que circuncidar a los nuevos prosélitos, a la gente que venían que eran paganos, que no pertenecían al pueblo de Dios, y Pablo y Bernabé pues decían que no era necesario porque la fe viene, o sea, la salvación viene por la fe en Jesucristo, la gracia viene por Jesucristo y no por la circuncisión. Total, que subieron a Jerusalén, dice, se reunieron con los apóstoles, los presbíteros y con toda la iglesia, y expusieron el problema y aquella dificultad a lo que se llamó luego el primer concilio que hubo en la iglesia, llamado el Concilio de Jerusalén, ¿no? Y de ahí salieron unas normas, el Pedro como cabeza de la iglesia en comunión con los apóstoles, los obispos en comunión con los presbíteros y con todo el pueblo de Dios. O sea, para que nos demos cuenta que esto no es nada nuevo. Como dice el Cogelet, no hay nada nuevo que brille bajo el sol, ¿no? O sea que... Pero bueno, pero para que nos demos cuenta, debemos de vivir con ese espíritu, pues, abierto, de no tener miedo, porque el Espíritu de Dios verdaderamente obra, el Espíritu, porque si no la Iglesia, pues bueno, nos hubiésemos quedado estancados en el pasado, pero sin embargo, pues fijaros, si la Iglesia ha ido evolucionando, gracias a Dios, como dice el Señor, el Espíritu Santo os llevará a la plenitud de la verdad. Y a esa plenitud, pues siglo tras siglo, concilio tras concilio, pues han ido definiendo las verdades de la fe, los dogmas, el magisterio, lo que es el depósito, guiando siempre al pueblo de Dios, llevándonos a esa comunión, pues con el Papa, entre los obispos y el pueblo de Dios, a lo que es la fe de la Iglesia. Aquí también nos presenta la Sagrada Escritura como tres actores principales, según todos los documentos, de estas cosas, el Papa que habla de ello, a Jesús, claro como está, que es el principal protagonista, el que anuncia la palabra de Dios, el mensaje de la salvación, y nos pone de ejemplo cómo Jesús también se abre no solamente al pueblo judío, o sea, como algo mirándonos siempre a nuestro propio ombligo, esto solamente es para nosotros, para unos cuantos iluminados, no, y nos pone como ejemplo la mujer cananea, que tampoco pertenecía al pueblo de Dios, pidiendo la curación y el milagro de su hija porque estaba poseída por un demonio, y llegó a decirle al Señor, sí Señor, pero hasta los perrillos cogen de las migajas que se caen de la mesa, ¿no? Por tu fe ha salido el demonio. Era cananea. La mujer samaritana tampoco pertenecía al pueblo de Dios. Cuando si conocieras el don de Dios, quién es el que te pide de beber, en ese encuentro que el Señor tuvo con la mujer samaritana, ¿no? Otra que tampoco era del pueblo de Dios. Y el ciego de nacimiento, ¿no? El ciego de nacimiento, que Jesús, pues bueno, viene a liberarnos, a salvarnos, en la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida. De hecho, a los primeros cristianos, y así viene en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de los apóstoles que hacen referencia, y de hecho el movimiento de la Iglesia Católica, el camino neocatecumenal, los chicos, conocidos popularmente, pues tomaron esta idea, de ahí los del camino, la gente del camino de Jesucristo, lo que es el camino, la verdad y la vida. Ya a los primeros cristianos y las primeras comunidades ya les llamaban así. Vamos a ver. Ya queda poquito, menos mal que esto se va enjaretando. Vamos. Vale. Aquí, en lo que es la acción y en la consulta al pueblo de Dios, lo que hace referencia a la palabra de Dios, a la tradición de la Iglesia, el camino sinodal, volvemos otra vez a la misma pregunta, que es fundamental. Mira, se me ha olvidado la idea principal que tanto el Papa San Pablo VI, como Juan Pablo II, como Benedicto XVI, como el Papa Francisco, hablan siempre de la comunión, la misión y la participación. Esa es la gran idea del espíritu de la sinodalidad. Comunión, participación y misión. El Papa Francisco ha añadido el tema de la participación, porque Pablo VI, San Juan Pablo II y Benedicto XVI hablaban mucho de la comunión y de la misión de la Iglesia. Y el Papa Francisco, aludiendo a este espíritu de la sinodalidad, pues pide la participación de todo el pueblo de Dios, a la hora de preguntarnos
cómo se realiza hoy ese caminar juntos dentro de la Iglesia, en la Iglesia particular y luego en la Iglesia universal. Y aquí se nos presentan tres planos. Uno, que es el estilo con el cual la Iglesia vive y actúa ordinariamente. Fijaros lo que dice, ¿eh? El plano y el estilo en el cual la Iglesia vive y actúa ordinariamente. ¿Y cuál es? Volvemos a lo mismo. La escucha comunitaria de la palabra de Dios. ¿De dónde venimos nosotros? De la parroquia. ¿Y qué venimos? De escuchar la palabra de Dios, de celebrar la Eucaristía, los sacramentos, ¿no? La fraternidad, la comunión entre los hermanos, la corresponsabilidad y la participación del pueblo de Dios. Ahora mismo nosotros estamos ejerciendo esa responsabilidad y ese compromiso de participación, en el sentido de que la hermandad pues, se ha preocupado por estos temas de formación, de estos foros. Aquí está uno como párroco, como el director espiritual de la hermandad, o sea, esto es el día a día, tan simple y tan sencillo. El plano de las estructuras y de los procesos eclesiales determinados desde el punto de vista teológico y canónico, o sea, tenemos bien claro que caminamos bajo el callado de Pedro, con Pedro, en comunión con nuestros obispos y, pues bueno, teniendo bien clarito el sentido de la fe. El sentido de la fe. Porque cuando se habla del sensu fidei, de la fe y las costumbres del pueblo de Dios, hoy ustedes saben que dentro de la misma Iglesia Católica, desgraciadamente, pues hay una gran división en cuestión de pensamiento. Yo conozco a gente que se tienen por católicos y no ven mal el aborto. Pero eso está ahí, es una realidad, ¿eh? Es una realidad que, vamos, que nosotros solo rechazamos, o sea, de una forma, vamos, vulgar, ¿no? O el tema del matrimonio. Hay gente, bueno, no gente solamente de a pie, sacerdotes y obispos. Porque en la Iglesia en Alemania hay un problema grandísimo que veremos a ver, bueno, veremos a ver, el cisma no se ha dado, el cisma se ha dado. Lo que pasa es que entre el sínodo de la masonía y también el Papa, yo creo que aquí ha jugado inteligentemente en el sentido que convocando este sínodo a nivel universal, pues no, miren ustedes, la Iglesia es esto, es la tradición, el magisterio de la Iglesia, porque la Iglesia es madre, Jesús, pero él la deja correr aquí a sus anchas, hombre. Vamos a ser realistas. No, Jesús, sí. Pasa que a lo mejor no todo el mundo lo siente obviamente como yo ha decidido, claro. Pero que esto no es Cristo, no, es una verdad. Escúchame, sí. Una verdad. Espérate tú. Claro, la cosa, pero no es que aquí, como yo pienso, un montón, pero no lo dicen. Escúchame. Jesús. La ha dejado correr. No deja correr, pero vamos. No lo ha dejado correr. Mira, una madre que tiene paciencia con su hijo no tiene límite, por más sinvergüenza que sea un hijo. Una madre siempre espera, siempre espera. Y la Iglesia es madre. Hay madres que ponen punto de pared. Siempre con ahí Hay madre que hay madres que dan a grosso modo, Jesús, a grosso modo. Y a nivel general, eso es una realidad. Sí, pero escúchame, además de... Estamos poniendo un curso de salsa, sí, escúchame, además de que el Santo Padre ha llamado la atención a los obispos alemanes en varias ocasiones, hasta que llegó el punto que les ha tirado de una forma pública, les ha tirado las orejas. Pues señores, es que como sigan así, se pasen, al final terminarán separándose de la Iglesia. O sea que el Papa también ha tirado, pero claro, le ha dado su tiempo. No le ha dado su tiempo para no tener, como quien dice, no el hacha de guerra alzada y cortar de raíz el árbol, ¿no? Vamos a ver si recapacitan, a ver si vuelven, a ver si. Eso es así, Jesús, eso es así. Si no tuviese, si la Iglesia no actuase como madre, pues sería más drástica. Sí, y hay que caminar sin más paciencia, nada más que tenemos que mirar el corazón. Que no estoy como madre. Reverendo, sí. Yo lo que digo que esa madre ha sido extremadamente permisiva. Tú lo ves, sí. Bueno, pero que cada uno es libre de ver las cosas como... Pero no, porque caemos en un relativismo que tanto se denuncia. Yo le pregunto, ¿pero no hubiese permitido tanto espacio de tiempo? Por ejemplo, yo se lo pregunto. No se sabe. Pero le pregunto.
yo pues, como ¿sabes? eso es Porque libre son pues yo suposiciones, eso es divagar, porque las cosas tienen que ser constatadas. Y una vez que se constate, entonces tú puedes hablar. Tú no puedes decir, hubiese hecho, hubiese dicho, hubiese actuado. Eso está todo en el aire. Está en el aire. ¿Lo hubiera o no lo Y hubiera? los caminos de Dios tienen un montón de caminos. Aquí hay en los descansos, ahora mismo una reunión que es un tema de Dios y es totalmente diferente a esto. Pero no son ni mejores ni peores nosotros. Intentan llegar a Dios con otra cosa. Ellos piensan que con el mundo del costalero, con esto, a lo mejor no buscan esta formación que nosotros buscamos, pero están en el camino de Dios. O sea, es que esto es súper diverso, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero tan diverso es como que hay gente que pensamos que hay cosas que han pasado porque se les ha dejado crecer, así que lo han dejado moverse a su libre albedrío. Y de primera hora han dicho, no, mire usted. Hasta cierto punto. Mire, tremendo. Usted como cofradía, que siempre va a ir la cámara no, la cámara no. Vamos a seguir. Pero no, me parece hasta mal ese comentario de partir la cámara. Es que te aferras de una manera tan... No, pero respeta. Yo entiendo lo que tú dices. Y hasta cierto punto estoy de acuerdo contigo. Hasta cierto punto. Pregunta. Pero si yo mismo, Jesús, si yo mismo, muchas veces nos mordemos la lengua. Y no hablamos ni siquiera en público lo que muchas veces pensamos. ¿Por qué? Por respeto a la autoridad. Aquí, esto en la calle, Pero termina donde estamos en una formación, exactamente. Estamos en una formación que continúe, claro. Continúa y después hablamos. es que esto tiene Es muy denso, es muy Pero que no es una denso. redonda, quiere decir que es una formación. Que aquí a lo que alude más acertada, menos acertadamente, como el Papa dice, o sea, no tenemos miedo, no hay que tener miedo, porque si tenemos miedo, ¿sabes qué? Le cortamos las alas al Espíritu Santo y nos quedamos anquilosados en el tiempo, en la forma, en las costumbres. Y como el Santo Padre habló en la apertura del sínodo en el 2021, que como siempre se ha hecho así, o sea, no hay que tener miedo. El ejemplo mismo de las Escrituras que hemos citado, de Cornelio y de Pablo con el tema de la circuncisión, entonces, pues, no hay que dejar que el Espíritu obre. Mira a San Juan 23, se escandalizaron los cardenales de la época, un concilio, pues fíjate tú lo que ha aportado el Concilio Vaticano II y lo que queda por aportar, porque nada que hemos hecho empezar a mirar, porque aquí citan la Lumen Gentium, la Dei Verbum, y yo que sé cuántos los documentos del Concilio Vaticano II, que es magisterio de la Iglesia, magisterio, doctrina, y lo citan por activa y por pasiva. Y pues, bueno, pues mira, y esta te convocó el Concilio Vaticano II. ¿Y qué? Mira, pues fíjate, y vinieron los ortodoxos, los anglicanos, los protestantes, los luteranos, vinieron, pasó algo, nada. Anda que no ha ganado nada la Iglesia. Anda que no ha ganado nada la Iglesia. Por eso el Papa nos invita y nos dice que no tengamos miedo, que la Iglesia es obra de Dios, que sí, que siempre hay gente que, pues bueno, mira, también el cisma que hubo con la Iglesia ortodoxa, en el 1100 y pico, también se separaron, luego con Lutero, luego con Calvino, luego con y tantas, bueno, y hoy por hoy hay más de 10.000 iglesias cristianas, que sí que hay unas 8 o 10 que son las más importantes, pero hoy cualquiera se denomina pastor, monta su chiringuito y ahí está, y ahí está. Por eso, pues nosotros, gracias a Dios, tenemos esa fortuna por la fe que creemos, pues bueno, yo digo, 20 siglos de historia, desde el Papa Francisco hasta el Papa Pedro, que fue ininterrumpidamente, tenemos la tradición viva de la Iglesia, la tradición viva, el depósito de la fe, el magisterio, las enseñanzas que unen sus raíces hasta los mismos apóstoles.
como Cristo nos enseñó. Para nosotros eso es el garante y la garantía más grande que tenemos dentro de la Iglesia. Y como decía pues Pablo, ya pueda venir un ángel del cielo diciendo lo contrario de lo que anatema sea. O sea que nosotros tenemos muy clarito y bien definido lo que es la fe de la Iglesia católica, en la tradición y en el magisterio y en la palabra. Y ahí se acaba todo, toda duda y todo. Al final, pues bueno, ya está, esto no tiene más. No, que no tiene más. Y aquí al final, que plantean los 10 núcleos, esto que antes yo dije, que están aquí presentados, que esto es no solamente para presentarlo, sino para trabajarlo. Esto era lo suyo. Sería que como Junta de Gobierno y los hermanos que quieran, pues serían coger estos temas y analizando todas las cuestiones y trabajando todo un poquito. A lo de las misiones, ¿no? Cuando... Parecido. Esto, aquí lo dice también, es como, eso es como una misión, digamos, por intentar, yo decía, refrescar lo que es la vida de la Iglesia, el compromiso de todos los bautizados, de todos los laicos, en comunión con los obispos, la necesidad que hoy urge por la evangelización. Seguramente que ustedes habrán leído, como yo, este mensaje que anda por ahí pululando del Papa Benedicto XVI, cuando aún no era ni obispo, sacerdote, que él decía en el 1970 y tanto, de que la Iglesia va a llegar un momento de que, bueno, por la pérdida de fe, que quedaría un resto, que viviríamos como pequeñas comunidades cristianas, que dentro de este mundo seríamos como un gran signo de esperanza, un gran signo, por la forma de vida, porque ustedes piensen hoy, si miramos, pues la división en la familia, en los matrimonios, el sentido que el gobierno, los gobiernos, la política, intentando dominarlo todo. El último pilar que le queda por derrocar para llevar a cabo la Agenda 2030 y la nueva orden mundial es la Iglesia, que es la única que se opone a lo que va en contra de la ley de Dios y de la dignidad del ser humano. O sea, y claro, aquí vemos, porque aquí tenemos cuantos obispos aquí en España lo han llevado a juicio, a más de una vez y a más de dos. O como nos han llevado hasta los extremos que tú no puedas rezar delante de un abortorio, ni te puedas acercar a una persona a orientarla, no. Aquí el aborto puro y duro es una industria que genera muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y después, como se sabe, de los mismos abortorios, como sacan las bolsas de basura con los fetos para productos de cosmética, pues, y esto si nos ponemos a hablar, pues, es una barbaridad, ¿no? No ha salido eso, que por qué se puede hablar del aborto y no se puede dar más, ¿cómo te digo?, más información para no abortar, Claro. Es que hoy se ponía, pero ¿cómo te vas a abortar? Es que no lo entendía, poniéndome En la Iglesia hay montones de proyectos en defensa de la vida para ayudar a las mujeres a buscar una solución que puede pasar incluso porque tú no quieres tener a tu hijo por los motivos que sean, pero lo puedes dar en adopción. Y hay instituciones en la Iglesia donde te ayudan a llevar tu embarazo, a caminar contigo, a acompañarte, a ayudarte moral, espiritual, económicamente. Así ahí, en la misma, nosotros en nuestra diócesis tenemos el proyecto Raquel y luego el otro que no me acuerdo. Son dos instituciones dentro de nuestra diócesis que están para ayudar a las mujeres, pues, o las chicas, El proyecto Nazaret. para ayudar a estas mujeres. O sea, y como eso, dentro de la Iglesia, en todas las diócesis, hay así, oye, ¿y por qué no? Porque no, mejor ofrecer una salida más digna, tanto para la mujer como para una vida humana, ¿no? Eso es lo que se puede hacer. algo de que eso no sale en ningún lado, del aborto en todos lados, pero eso en ninguno. Y si no piensa, aquí nos quieren llevar al pensamiento único, pero que todo esto es realidad, que cuando el Papa aquí nos habla también en esta iglesia sinodal, que tenemos que entrar en diálogo con la cultura y con la sociedad y con la mentalidad de hoy, cueste lo que cueste, ¿no? Porque el rechazo es visceral y frontal hacia nosotros, porque o sea, todo el mundo tiene derecho a hablar, a expresarse y a decir lo que piensa y su ideología y todo. Ahora tú no te manifiestas, no digas nada, como vayas en contra de lo que se dice, pues ahí apaga y vámonos. Muchas gracias. No, antes de nada vamos a terminar con la oración
de San Isidoro de Sevilla, invocando al Espíritu Santo, ¿no? Que normalmente en casi todos los sínodos se suele utilizar. Y en nuestra diócesis también todos los obispos, como San Isidoro fue también obispo de Sevilla, doctor de la Iglesia, pues invocar al Espíritu Santo para que guíe al Santo Padre, para que guíe a los obispos y a nosotros como bautizados y miembros del pueblo de Dios. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú, que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras, no permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos, concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicio y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, bendigamos al Señor. Mira, Vademecum, un Vademecum, que esto se fue aprobado por la Congregación de la Doctrina de la Fe de la Iglesia. Aquí hay otro documento doctrinal que se sacó en 2018, y esto, que es el material de la diócesis para que se trabaje en el grupo. Como ya os dije, esto ya se ha cumplido, porque este trabajo hay que haberlo hecho entre marzo de 2021 y abril del 2022, y haber entregado pues, las propuestas y todas esas cositas. De todas maneras, esto no se va a acabar aquí, en el sentido de que este año, en octubre, será el sínodo de los obispos, la asamblea, con todos los obispos del mundo, aquí el Santo Padre. De ahí sacarán las conclusiones que luego de vuelta vendrán de nuevo a todos los obispos, a las diócesis y a las parroquias, a ver qué material, qué trabajo, qué orientaciones, cómo nos van a guiar y a conducir en este tema. Yo propondría que hubiese alguna que otra charla así más opuesta en común en ciertos puntos dentro de la hermandad. Más a menudo. Esto es lo que nos indica. Más a menudo. El espíritu sinodal o sinodalidad, a eso es lo que nos indica. Distintas formas de pensar o de opinar. Por lo menos ponerlo en común. Mira, lo que hemos de tener Tenerlo más a menudo. Siempre claro, porque se puede debatir y se puede discutir, pero siempre teniendo claro el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia. Y la comunión con nuestro obispo y con el Papa. Sí, la línea. Porque es la garantía de la unidad y de la fe. Tenerlo más a menudo. Muchas gracias. Sigue el esfuerzo que has hecho. Esto es bailar con la más fea. Este tema, nadie lo ha hecho. Y en Sevilla, porque hay otros temas que está todo el material, todo hecho, nada más que tiene que coger y ya trabajarlo un poco. Y incluso Sevilla no es... Os digo una cosa, a mí me ha servido también, porque se me va un poquito más de lo que maestro. La verdad es que como se ha trabajado, es que esto, en verdad, esto no ha suscitado en las parroquias y en los sacerdotes, no ha suscitado un interés. ¿No ha habido interés? ¿No ha habido interés? Lo que no hay nada más. ¿Que dónde está el interés? Es que... Pero ¿sabes qué pasa? Que los que estamos leyendo somos los mismos. Y estamos cansados de que siempre nos digan lo mismo. Lo que pasa es que lo que pasa con el Carmen es que no queremos hablar. Se nos olvida. Sí, sí, me gusta diga, pero no, sí, sí, no. No, que yo lo he hecho y sé que le ha costado y el trabajo que ha hecho para poder hacerla hoy. que estoy ahí. La Congregación de Recuerdo de Dios, ¿vale? Muchas gracias. Ay, qué bonito, ¿eh?